Buenos días. Siguiendo con nuestras clases, hoy vamos a ver lo que es la parte de la geografía costera y marina desde los aspectos geomorfológicos principalmente, teniendo en cuenta que dentro del estudio marino costero, los ambientes geográficos, la costa, el límite de descarga, digamos, de los ríos, cuando llegan a portas del mar, todas estas interacciones entre la costa, el mar y la tierra tienen diferentes aspectos y fenómenos que concurren en este lugar. Recordando un poco, vemos que la topografía del océano va desde, digamos, una gran dinámica en profundidades, ya lo hemos estudiado en los distintos talleres y en las anteriores presentaciones, donde podemos ver que hay una gran variación del fondo oceánico. Esa superficie del océano que genera, digamos, la geomorfología marina, también interactúa con la geomorfología terrestre, y este punto de interacción pues se da principalmente dentro de las costas. Aquí vemos una imagen de la superficie del océano tomada con altímetro de radar, una imagen de sensores remotos, un compendio en el cual pues nos da la evidencia de ese fondo oceánico cambiante y con aspectos, digamos, dinámicos. Recordando un poco, sabemos que las mareas y las olas, principalmente las mareas, pues se ven influenciadas por los procesos gravitatorios alrededor de la Tierra, principalmente de la Luna, y en cierta menor medida la interacción de esos procesos con el Sol y las órbitas de otros planetas alrededor del sistema solar en una muy menor influencia. Como veíamos también en clases anteriores, las olas, la formación de las olas y cómo estas fluyen, atraviesan y se despliegan, digamos, sobre el fondo marino, tienen una interacción en esa dinámica costera. Entonces ya vemos que las mareas, las olas, aquí recordamos un poco la energía de las olas cuando rompe, tenemos la zona de playa, la zona del surf, las distintos tipos de ondas en que las olas se mueven y principalmente cómo interactúan este tipo de ondas y de olas alrededor o cuando chocan o llegan a la playa. Si nos damos cuenta, alrededor del mundo, la clasificación de las zonas costeras, ¿sí? Tenemos un origen tectónico de la zona costera alrededor de las playas y de nuestros límites costeros, en donde tenemos una influencia directa del material en el que podemos encontrar. Digamos, en el caso de Colombia vemos que tenemos dos tipos de costas, una influenciada principalmente por montañas. En este lado del Océano Pacífico obviamente tenemos la cordillera de los Andes, un origen, digamos, volcánico, un origen de un proceso de subducción, y en la zona de la costa Caribe pues tenemos las planicies costeras, ¿sí? Principalmente en la zona de la Guajira, aunque también en partes del Magdalena tenemos estas planicies costeras. En este caso, todos nuestros procesos costeros desde el punto de vista tectónico van a tener una influencia en los tipos de playa que podamos desarrollar, ¿sí? Podemos tener tipos de playa arenosa, tipos de playa rocosas, tipos de playa que van a tener acantilados o que van a ser, digamos, planicies costeras. Alrededor del mundo entonces pues se clasifican en cierta manera las costas. Podemos ver las costas, en este caso de Colombia, en el lado Pacífico tenemos costas que tienen, digamos, una fuerte influencia marina con tormentas, digamos, fuertes. Sabemos que el Océano Pacífico, a diferencia del Océano Caribe, del Mar Caribe, perdón, tiene una gran influencia sobre todo
en la fuerza de la dinámica marina. Las costas tienen mayor, digamos, acción, las tormentas son un poco más fuertes, el oleaje es mayor, y esto pues tiende a que la fuerza o la dinámica, la hidrodinámica que se da en el Océano Pacífico sea un poco mayor que la que podemos encontrar en las costas del Caribe. Viendo este nivel de variación en cuanto a la distribución de nuestras costas alrededor del mundo y particularmente en Colombia, entonces encontramos que nuestro Océano Pacífico es el que tiene un mayor rango de ese promedio de mareas a nivel de altura. El Pacífico tiene unas mareas más altas, tiene unas olas mucho más grandes que en el Océano o Atlántico, pues que pertenece a nuestro Mar Caribe. El Mar Caribe pues entonces tiene una influencia relativamente menor comparada con el Pacífico, lo que nos muestra que el Pacífico va a tener un proceso de acción erosivo un poco más fuerte, principalmente por la marea. En diferencia al proceso erosivo que va a tener el Caribe, principalmente de pronto por la influencia ya sea de la geomorfología costera o de la acción de los vientos. Dentro de este proceso de aproximación de la morfodinámica que encontramos alrededor de los sistemas marinos, pues tenemos este gráfico que resume las relaciones entre los distintos procesos. Tenemos unas relaciones hidrodinámicas alrededor de los procesos de marea, de olas, de oleajes, una geomorfología, los tipos de costa, los materiales. Esos materiales pues van a generar un sedimento y ese sedimento pues va a ser generalmente transportado, ¿sí? A partir de los datos de la información geomorfológica, pues la hidrodinámica hace influencia también los procesos biogeoquímicos. Tenemos en cuenta que los materiales se pueden erosionar a partir de los fenómenos, digamos, los ambientes naturales desde el punto de vista climático. Entonces el viento, el agua, el calor, el sol, la temperatura, todo puede generar un cambio físico, y ese cambio físico pues puede ser influenciado desde el punto de vista químico y bioquímico a partir también de procesos naturales de distintos animales. Entonces todo este proceso puede generar, digamos, una cadena, un ciclo en el que el clima y la geomorfología van a tener una influencia constante en la hidrodinámica y la biogeoquímica. Obviamente todo enfocado a que se terminará haciendo una sedimentación, un transporte de sedimentos. El transporte de sedimentos pues será acumular o será erosionar en gran medida. Esto es el proceso a grandes rasgos como actúa en el sistema costero. Entonces, ¿qué es el sistema costero? Nosotros tenemos una entrada, un proceso y una salida, como en todos los sistemas. La teoría general de sistemas entonces admite que tenemos una entrada, un proceso y ese proceso genera una salida. Un ejemplo somos los seres humanos. Los seres humanos somos un sistema en el cual la entrada pues podemos asimilarlo con cuando asimilamos alimentos, tenemos un proceso, esos procesos nos generan, digamos, el alimento, generación de calorías, vitaminas, todo lo que necesitamos para vivir, y obviamente tenemos unas salidas que generamos a partir de ciertos desechos. En este caso, en el sistema natural, desde el punto de vista costero, pues tenemos unas entradas, principalmente lo más influyente en el sistema costero pues es el oleaje, la marea y el viento, que llega a generar unos procesos principalmente sobre la zona costera, en lo cual se da la erosión, se da el transporte de material, sedimento y se da el depósito. Dentro de ese proceso, pues entonces vamos a tener formaciones desde el punto de vista geomorfológico, geológico, como son la generación de promontorios, las bahías, los acantilados, zonas de socavación o cuevas, arcos, pilas, playas, dunas, marismas, etc. Todas, digamos, las características costeras que podemos encontrar alrededor de una zona marino-costera. Aquí vemos un pequeño gráfico que nos muestra este modelado geomorfológico dentro desde el punto de vista de la costa. Entonces tenemos las playas, estas grandes extensiones generalmente pueden ser resultado de sedimentación o de acumulación. El término técnico es acreación o erosión. En este caso también se pueden generar cabos, un golfo,
El acantilado, entonces son zonas que no se han erosionado tanto, digamos, el material parental puede ser mucho más duro, una zona rocosa que no se erosiona tan rápido. Obviamente los acantilados pueden generar playas ya después de unos ciertos años o cientos de años. La ría, que puede ser una entrada generalmente asociada a un río. También tenemos las penínsulas y los istmos. En este caso, pues la península es un tamaño un poco más grande. Si nos referimos a Colombia, entonces nosotros tenemos la península de La Guajira, que es una entrada del continente, digamos, hacia el mar, y el cabo pues es una entrada pequeña, a una escala local, digamos, más chica, al nivel regional, mientras que la península pues sería un nivel mucho más grande, como continental o también regional, pero digamos de un tamaño más grande. En este caso, pues el istmo es ese cruce entre los dos puntos que da hacia la entrada hacia una península o hacia una unión o una especie de puente. La bahía, pues como lo vemos, los golfos y las bahías, generalmente los golfos son en pequeña escala, asociados principalmente a un cabo o a una entrada de agua, mientras que la bahía pues siempre es un poco más abierta, ¿sí? El golfo está un poco más digamos, en cierta escala más pequeño y más encerrado, mientras que la bahía es muy común en zonas sobre todo abiertas, ¿sí? Las bahías generalmente están en las ciudades o en las zonas de canales pequeños. Un ejemplo es la bahía de Cartagena o la bahía de Santa Marta. Son pequeñas zonas en las cuales la energía se repliega en múltiples direcciones. Cuando vemos aquí el archipiélago, pues conjunto de islas, ¿sí? Islas que están fuera o cercanas a la costa. La albufera, esto es una, digamos, pequeña laguna costera, y los deltas pues son las subdivisiones cuando un río llega al mar, y esa conexión a través de múltiples canales o pequeñas segmentaciones, ya sea en islas o en distintos canales de cómo llega el río, pues formarían el delta. Dentro de todos estos procesos geomorfológicos pues vamos a encontrar que hay erosión marina. La erosión marina, entonces, como vemos aquí en las imágenes, pues es ese empuje de las olas, que generalmente puede ser por procesos ya sea de tormenta o procesos de corrientes o digamos cambios fuertes en algún momento, o con corrientes comunes o tradicionales que se lleguen a la costa, generarán un proceso que principalmente hará que la rompiente sea muy elevada y la erosión pues sea en cierta manera o acelerada o lenta, dependiendo del lugar donde nos encontremos y los fenómenos locales y mundiales que apliquen. En este caso, ya sea zonas de corrientes o efectos de tormenta, o zonas, digamos, de corrientes marinas que pasen específicamente por este lado, o modificaciones a lo largo de la línea de costa. En este caso, las playas son pues el fenómeno más conocido de la acumulación de un sedimento. O sea, la playa tradicionalmente lo vamos a ver, pues son arenas. Entonces son desarrolladas a partir de varias fuentes, principalmente de acantilados o escarpes que han sido erosionados durante cientos de años, y estos sedimentos pues quedan a lo largo de la playa, ¿sí? Que va generándose esa playa. También es alimentada por la erosión que podemos encontrar desde el punto de vista marino, desde el fondo marino. Igual la erosión y el transporte que se da con la acción del mar sobre las olas, sobre la arena y la grava que encuentra en las distintas zonas costeras. Si te encontramos un acantilado, este acantilado erosiona y la erosión terminará formando digamos playas en la deriva litoral consecuente. Aquí vemos un ejemplo entonces de cómo la playa genera esa acumulación a partir de la deriva litoral. Dependiendo de los materiales, aquí vemos hay distintos tipos de materiales de playa, acumulaciones. En este caso vemos una playa en la más grande, una playa generalmente de la arena clásica. Si vemos los colores de la arena son cafés, son parduzcos, eso depende originalmente del material circundante, la litología del área donde encontramos. En la parte superior vemos una playa que tiene gran material de origen,
digamos, orgánico, bioquímico. En este caso tenemos otra playa muy parecida a la que vemos ahí. Esta es una playa en La Guajira, en la que su origen principalmente está en la interacción de restos de moluscos. Vemos gran cantidad de moluscos en la playa, y esos orígenes pues nos muestran que la arena puede tener un gran proceso o influencia calcárea. Aquí vemos otra playa, en este caso en Europa, una playa de orígenes, digamos, más rocosos, donde los materiales son mucho más duros, y la playa la podemos encontrar generalmente compuesta de pequeños cantos rodados o rocas, dependiendo del nivel de erosión y la edad de la playa. Podemos ver un ejemplo aquí. La erosión de esos materiales, una playa digamos más reciente, más joven, en teoría sin tantos procesos erosivos, pues nos mostrará que encontraremos unos sedimentos mucho más gruesos, como en este caso vemos los distintos niveles de erosión de esta playa, distintos niveles de tamaño de rocas, porque obviamente hay distintos materiales. Las playas más clásicas o que podemos encontrar, digamos, alrededor del Caribe, principalmente en la costa colombiana, encontraremos playas de este estilo, playas de orígenes muy claros, playas de arenas, generalmente de orígenes sedimentarios, con procesos asociados a zonas de coral que también ayudan a generar los procesos de sedimentos. Entonces son playas que tendrán sedimentos principalmente de origen sedimentario. En otros lugares del mundo, principalmente en zonas donde los acantilados o las zonas rocosas, los materiales parentales son muy duros, pues vamos a encontrar pequeñas playas, ya sea de procesos posteriores a la erosión de estos, digamos, acantilados, o zonas donde las rocas o los materiales mucho más duros llegan al mar o se encuentran con el mar. La erosión no es tan grande, los materiales generan acantilados, caída de rocas, bloques, aspectos geomorfológicos como golfos o en cierta manera los acantilados, y sus playas, si bien son procesos erosivos, son de distintos materiales, de distintos tamaños de sedimentos, y obviamente la playa es mucho más pequeña. En este caso, si nosotros tomamos una playa y la cortamos en una sección longitudinal, digamos alrededor de cómo se vería y cómo se entendería este proceso, pues vamos a tener que obviamente tenemos la zona costera, el mar, la influencia de los niveles de las aguas, una zona donde interactúa el agua, las olas, donde chocan las olas. Generalmente a los distintos niveles se va a generar una acumulación dependiendo de la marea alta y la marea baja, la que le vamos a denominar la cresta o la berma. En ese caso, pues ahí, dependiendo de la zona del mundo donde nos encontremos, las crestas o las bermas de verano e invierno van a ser un poco más evidentes, principalmente en los países donde hay influencia de las estaciones. En este caso, generalmente después de tener esta berma en la playa o este pequeño montículo que encontramos generalmente asociado a la playa, metros atrás vamos a encontrar las dunas, ¿sí? Las dunas entonces son acumulaciones de arena que normalmente sirven para poder que esos materiales vayan alimentando a la playa. Muchos de los procesos erosivos en una zona costera vamos a encontrar generalmente antes de la playa una zona como unas montañas de arena, unos pequeños montículos, y esos son las dunas. Son procesos de acumulación de arena que sirven para alimentar todo el proceso erosivo. Mientras aquí tenemos erosión por el proceso de acción de la costa, del mar, de la ola, el proceso erosivo natural de acumulación de las dunas va a ayudar a que esa arena que se va, digamos, erosionando se pueda ir alimentando. Muchos de los procesos de erosión que existen actualmente en el mundo y en Colombia, sobre todo en la zona costera del Caribe, es porque las dunas han sido eliminadas para hacer construcciones, y esto ha evitado o ha reducido en gran medida el aporte de los sedimentos, y la erosión costera, principalmente la acción de las olas, pues termina acelerando estos procesos erosivos de la costa. Aquí vemos entonces también algo muy común en zonas de playa, sobre todo en las zonas costeras, como en las zonas costeras del Caribe colombiano, donde la playa empieza a generar una acumulación de esa erosión, digamos, en cierta manera va añadiendo capas. Aquí podemos ver lo que se denominan los cordones litorales o cordones playeros. Aquí vemos una imagen, en este caso estos son los cordones litorales de La Guajira, donde
la erosión del proceso de playa y la acumulación de la erosión, digamos, a nivel de la zona continental, de la zona de la costa continental, va generando numerosas crestas de acumulación, y esas crestas de acumulación van haciendo los famosos cordones de playa. Aquí podemos ver una imagen de la zona costera de La Guajira, donde se ven estas líneas, estas especies de montículos, que son esta acumulación de los cordones, digamos, de la playa. Aquí podemos ver una imagen un poco mejor, más detallada. Frente a la zona costera, obviamente tenemos la deriva litoral, vemos cómo va dándose la sinuosidad alrededor de la zona de la costa. Aquí vemos pastos marinos, ¿sí? Dentro del mar tenemos una zona relativamente baja, un desierto, una zona desértica atrás de la zona de playa, unas zonas con cordones litorales y una zona dunar, principalmente las dunas que se ven aquí en esta zona, que son las que alimentan en cierta manera todos los procesos. Si hay un proceso de erosión, entonces la duna va alimentando la playa, evitando que se erosione en gran cantidad o gran medida. Viendo un zoom podemos verlo. Cuando se hace la retrogradación, las playas entonces empiezan a experimentar un proceso en el que la arena se empieza a perder, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior, si tuviéramos por algún motivo cambios en las corrientes o la deriva del litoral por alguna acción, principalmente en el cambio de corrientes o la morfología de la costa, esto originará que el transporte de la arena que viene, digamos, de aguas profundas puede ser transportada en otra dirección, y esto generará que la arena de la playa empiece a ser, digamos, erosionada. Estos procesos son muy comunes, principalmente cuando los vemos en las zonas costeras, si encontramos las zonas donde hay espigones. Los espigones entonces son estos elementos que se pueden ver en muchas playas. Aquí en Colombia se encuentran muchos espigones, sobre todo en la zona costera Caribe, en Cartagena, en Santa Marta, donde tradicionalmente se cree que el espigón va a evitar que la erosión genere, digamos, un mayor proceso de degradación, pero el espigón lo que hace es que genera una retrogradación. Apenas se coloca el espigón, un lado va a generar un mayor nivel de erosión y por el otro lado va a generar un posible depósito de la erosión. Entonces, en ese caso, los espigones en cierta manera generan, digamos, un proceso de retrogradación de un lado y un proceso de propagación o acumulación de depósito en el otro. En este caso, cuando vemos los procesos de deriva litoral, vemos cómo va el mar llevando las corrientes contra la playa, y esa, digamos, corriente que choca pues va transportándose a lo largo de la playa. Esa es la deriva que vamos a tener, generalmente asociada a las mareas y al oleaje. La corriente de deriva litoral es la que nos va a dar, digamos, el movimiento perpendicular a la playa de cómo va a ser el arrastre. Muchos de estos movimientos de deriva pues tienen que ver con las corrientes marinas y con las influencias que nosotros encontramos dentro del punto de vista del fenómeno de corriente de la deriva del litoral. Dependiendo de la geomorfología, de la forma de la playa, de donde nos encontremos, pues vamos a tener cierto tipo de deriva. Como vemos aquí hay un ejemplo, se ve la dirección de las olas que chocan contra la playa, y obviamente este proceso de crestas, de olas, más las mareas y la forma de la playa pues va a generar un movimiento litoral en el que va a ser zigzagueante. Cómo se va a transportar la arena, pues vamos a llegar con procesos erosivos que van a ir saltando en esta, digamos, dirección alrededor de toda esta rompiente de la arena. Aquí podemos ver una imagen en la que se ve esto representado. Si, digamos, empieza el golpe de la deriva del litoral en este punto, va a generar el transporte y así sucesivamente hasta llegar a una zona donde la geomorfología cambie y de pronto el fondo cambie y cambiará la corriente y la distinta manera en la que la deriva rompe sobre la playa. Cuando vemos este tipo de rompimiento ya en zonas específicas como las costas, en este caso zonas que tengamos salidas como un saliente costero, una península, un cabo,
o una bahía, la interacción de esta rompiente de olas pues va a generar un proceso erosivo. Obviamente los procesos donde mayor erosión se va a dar generalmente son los procesos donde hay salientes. Aquí vemos la figura, la refracción de las olas en una costa con bahías. La bahía tiende a atenuar la energía de la ola y acumular, mientras que la saliente, ya sea una península, un cabo, lo que tengamos, digamos, entrando hacia el mar, va a generar un choque, y ese choque va a generar un mayor nivel de erosión. Dependiendo del material parental que tengamos aquí, de la litología, pues va a tener menor, mayor erosión, y los distintos detritos, los distintos sedimentos, pues llevarán principalmente a través de la deriva de la playa a la bahía, ¿sí? En este caso, pues es un modelo general en el que se genera el proceso de erosión en un lado y depositación en otro. Cuando vemos entonces aquí un ejemplo de la deriva y la protección en el caso de la costa, estas costas que son costas muy duras, costas que generan, digamos, promontorios, generan acantilados, principalmente porque los materiales son materiales muy duros, no son materiales tan deleznables. El proceso de aquí de erosión va a generar un acantilado, ¿sí? El acantilado va a generar también un proceso de retradación hacia atrás. En este caso pueden generarse cuevas, pueden generarse procesos erosivos, digamos, en la parte más baja del acantilado, y en algún momento el acantilado puede generar una caída de rocas, entonces puede generar un bloque caído. Dependiendo del material, la situación y el lugar donde nos encontremos, pues vamos a encontrar las distintas interacciones y los distintos procesos geomorfológicos que va a generar esto. Pero en general esta erosión en este punto en algún otro momento va a generar también una depositación. Y la deriva del litoral va a generar esa depositación sea arrastrada a otro lugar y así sucesivamente. Podemos tener puntos de acreción donde se da la erosión y puntos de depositación, ¿sí?, donde se acumula digamos, en este caso los sedimentos. Aquí podemos ver entonces a grandes rasgos cómo la energía de la marea, de las olas, se concentran en las bahías, en las zonas salidas o donde la punta de este territorio está entrando hacia el mar, como el cabo. La bahía, obviamente, si llevamos una energía, al ser más abierta y más profunda, la energía se disipa, ¿sí? En este caso, los cabos son los que terminan recibiendo toda la energía de los procesos de olas y de mareas. Cuando se hace, digamos, los procesos de protección de playas, aquí vemos un ejemplo. Entonces, el espigón, uno de los promontorios que más se utiliza para hacer las obras de contención de la erosión, generalmente en la deriva, dependiendo del lugar y cómo se maneje, pues se podrán dar estos efectos, en los cuales vemos que el espigón genera en un lugar acumulación y en el otro genera erosión. Aquí vemos una playa en la que los promontorios, si bien tienen algunos sistemas de regulación interiores en el subsuelo marino para poder generar un mayor tipo de acumulación. En este caso vemos entonces que los muelles también, igual el muelle genera el mismo proceso, vemos procesos de erosión. Generalmente la erosión acumula en un lugar, erosiona en otro, acumula, erosiona y sucesivamente. Los procesos de espigones pues actualmente son los que más se utilizan, sobre todo en países como Colombia, aunque está en los últimos años demostrándose que no son efectivos para generar acumulación, digamos, para que la playa se mantenga y se crezca. Todo lo contrario, pueden acelerar los procesos erosivos. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo de cómo un efecto de un espigón puede cambiar la forma de la playa. Esta es una playa, la playa de los Cocos en la bahía de Santa Marta. Si vemos, en el año 2006 no existía el espigón. En el año 2009 se crea el espigón y este espigón empieza a modificar la línea. Antes la costa era muy paralela, empezó a modificar la línea, empieza a generarse erosión en este punto, las arenas empiezan sobre estas casas a ser perdidas, si se pueden dar cuenta aquí, la arena empezó a perderse, teníamos digamos unos 5 a 10 metros de arena. Luego de empezar a generar este proceso, lo que hizo fue que en cierta manera de este lado inferior se acumule los sedimentos y hacia arriba empezó a arrastrarlos. Empieza a cambiar la dinámica litoral.
Luego aquí, bueno, no alcanzamos a ver, pero en este lado se creó la Marina de Santa Marta en el año 2011, empezó en cierta manera a acumular, o sea, por el lado inferior de donde se crea el espigón, en este caso la marina, empezó a acumular aquí, pero los procesos erosivos entre los dos empezaron a ser mucho más acelerados. Se empezó a acumular más arena de este lado, pero toda la arena que teníamos anteriormente aquí se empezó a perder o se perdió completamente. Inclusive estas zonas ya estando en una situación de riesgo completamente erosionadas en estas casas y en este edificio que podemos ver aquí. Si seguimos viendo esto en el tiempo, entonces la zona de playa del edificio y de la casa, en este caso de estas casas, se perdió completamente, se erosionó y ya está tendiendo a erosionar, digamos, el otro conjunto residencial. Hacia la parte baja del espigón, pues sí se acumuló toda la arena, mientras que en la parte superior perdió toda la arena. Esto es un proceso en el que se está modificando la deriva litoral y obviamente está haciendo que los distintos niveles de erosión y acumulación cambien. Tenemos en cuenta que existen distintos tipos de costa, en los cuales se representan ciertos rasgos, generalmente asociados a la parte geomorfológica o, digamos, en la interacción de esa deriva litoral con los materiales, pues nos van a dar distintos accidentes y geográficos y una morfología característica. En este caso, la costa de Rías o las costas, digamos, más duras inicialmente, como las montañas jóvenes o el desarrollo litoral joven, vamos a ver que encontramos materiales muy duros que no han sido erosionados y que obviamente todavía conservan, en este caso, promontorios, cabos y islas que generalmente han sido poco erosionadas o están en proceso de erosión. Cuando nosotros entonces tenemos la propagación de la costa, en este caso cuando se da el levantamiento de los continentes o se dan los procesos de ascenso del nivel del mar, pues las zonas costeras se retrotraen y pues van a generar una costa en el que generalmente las montañas y los accidentes geográficos pues van a estar principalmente rodeados de agua, y esta agua pues va a generar una erosión. Entonces, dependiendo de la edad, los miles de años y los lugares donde se dio esta retrotracción de la costa, pues vamos a ver los distintos paisajes. Aquí vemos un ejemplo entonces en esta zona como el nivel del mar puede subir y obviamente las zonas costeras en 80 metros, digamos, de que se retrotrae el agua hacia el interior, pues va a generar un paisaje como el que vemos aquí, digamos, actualmente en ciertas zonas. En este caso, pues los fiordos pues están fuertemente, digamos, influenciados por los valles glaciares, ¿sí? O sea, en las zonas donde encontramos principalmente fiordos en el mundo está hacia las zonas, digamos, como Alaska, todo el norte de Europa, Escandinavia, donde todavía tenemos una fuerte influencia glaciar, y hacia el sur del continente americano, donde encontramos lo que es la Patagonia Argentina o la zona de la parte sur de Chile. En este caso son valles glaciares sumergidos que tienen una relación, digamos, directa hacia los mares. Encontramos un proceso glaciar que llega hasta la zona marina y genera obviamente entonces grandes entradas. Las entradas no son como los ríos que podemos encontrar a nivel latinoamericano, principalmente en Colombia, en que no tenemos zonas de montañas muy altas que entren hasta el mar. Generalmente ya son procesos de montañas que han sido erosionadas. En este caso los fiordos no, los fiordos son zonas de montañas muy altas, como las podemos ver aquí, zonas que han sido como si fueran inundadas rápidamente, pero obviamente esto ha durado cientos de miles de años, porque aquí anteriormente pues había un casquete polar digamos, una masa glaciar que en algún momento se derritió y obviamente las montañas quedaron inundadas y generaron los fiordos. Esto se da mucho en las zonas, sobre todo donde hay cerca a zonas de casquetes polares o zonas de glaciares. En el caso de los fiordos, pues hay otras zonas específicas, y lo vemos aquí. Los fiordos son las que en cierta manera están hacia la zona norte del mundo y hacia las partes del sur del mundo, obviamente donde tenemos el polo norte y el polo sur.
En este caso, los fiordos también pueden ser en cierta manera tropicales, ¿sí? Encontramos casos que son el caso del Golfo de Cariaco en Venezuela, la bahía de Darwin en las Islas Galápagos y la bahía de Caoe en Indonesia. También el Golfo Dulce en Costa Rica, que son casos, digamos, aislados en comparación a los fiordos en general que se pueden dar alrededor del mundo, principalmente en las zonas costeras que tienen que ver con las zonas polares. Entonces, los fiordos son estrechas entradas del mar en la tierra, generalmente muy profundas. Son muy profundas porque no tienen procesos erosivos tan fuertes como los podemos ver en las zonas que están expuestas directamente a las zonas costeras, con los procesos de materiales que pueden ser erosionados rápidamente. En este caso, pues los fiordos muy comúnmente están asociados a un proceso en que ya sea o por el material estuvo en un poco proceso o la influencia de la erosión no es tan grande, o porque generalmente hay un proceso asociado a la protección de esa erosión, principalmente dada por un casquete glaciar o un glacial que evita que se erosione tan rápidamente. Muchos de estos lugares pues tienen aguas dulces, ¿no? Entonces las zonas de los fiordos son muy importantes desde el punto de vista de el recurso agua, sobre todo hacia las zonas del norte y del sur del mundo. ¿Sí? Los fiordos que podemos encontrar, pues los podemos encontrar, ya los mencionamos aquí, en algunos efectos geomorfológicos específicos que se dan alrededor de las zonas tropicales del planeta, como es en Venezuela o en Costa Rica. Si vemos los tipos de costa, estos son los que encontraremos entonces las islas de barrera. Las islas de barrera son elementos que podemos encontrar asociados a muchas de las zonas que están alrededor de la deriva de los distintos países. La isla de la barrera es un proceso que se forma alrededor de la erosión que se da sobre la zona costera. Esa zona costera es erosionada y genera una barrera, ¿sí? Una barrera que va acumulando alrededor de la playa y obviamente paralela a la línea de costa, ¿sí? Entonces las islas de barrera son muy comunes al formarse pues una arena, una barrera a cierta distancia de la línea de costa, principalmente por acciones de la deriva litoral. Aquí vemos un ejemplo de la isla de Barrera. En este caso, la isla de Barrera, podemos ver que originalmente ha sido inundada cierta zona, pero en otro punto ha acumulado cientos de miles de años, y dentro de esa isla de barrera también se está generando otra isla de barrera, generalmente la parte externa asociada a los procesos de erosión. En este caso se van generando islas de acumulación y pues van generando islas de barrera. En el Pacífico colombiano y en ciertas partes del Caribe, estas islas de barrera son muy comunes. Si vemos entonces aquí una costa común que va a tener un promontorio, ese promontorio va a generar una isla de acumulación. Estas islas de acumulación pueden ser temporales o pueden ser dinámicas. Muchas de estas islas se generan en el Pacífico por acumulación, son temporales, cambios de la marea, cambios de las corrientes marinas. En otros casos pues pueden generar grandes barreras de acumulación o pequeñas barreras de acumulación. Si vemos aquí un ejemplo de isla de barrera, pues en este caso tenemos la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga tiene una zona de acumulación de isla de barrera que actualmente se utiliza sobre todo en el parque de la vía Isla Parque Salamanca, que es el parque nacional que está aquí, es esta zona que es la carretera desde Santa Marta que pasa por Ciénaga y llega hasta Barranquilla. Aquí en este punto está el río Magdalena, el puente Pumarejo, ahora el nuevo puente Pumarejo. En este caso, este proceso de donde se desarrolla la carretera es básicamente una isla de barrera. Son acumulaciones de arena que empezaron a partir de una antigua zona de playa que obviamente se fueron acumulando, y actualmente pues es la zona en la que nosotros podemos utilizar para poder pasar de una ciudad a otra, porque está la vía, digamos, principal de Barranquilla a Santa Marta sobre esta gran parte de la isla de Barrera. Si vemos también, entonces podemos encontrar que la isla de Barrera, las cordones dunares o las zonas de
acumulación previas como también en las zonas donde podemos encontrar dunas, en muchos casos se pueden hacer lagunas costeras. Entonces muchas de las islas, al cerrarse completamente y al generar ya promontorios de dunas y generar, digamos, espacios más reducidos de arena o mayores de arena, perdón, pueden reducir hasta un nivel que podamos generar lagunas, ¿sí? Ya se empieza a acumular demasiada arena y esa arena va encerrando frente a la antigua llanura costera y va generando lagunas. Estas lagunas pueden desaparecer y generar una sola llanura costera, o pueden generar, digamos, manteniendo lagunas. Muchos de estos procesos lagunares son los que generan las salinas. Si ustedes en la costa norte de Colombia van a encontrar, sobre todo en las salinas de Manaure, zonas en las que ha pasado esto. Son lagunas costeras en las que se ha quedado acumulada, digamos, el agua del mar, o tiene alguna pequeña entrada de agua de mar para poder desecarse en cierto punto y generar la acumulación de sal. En este caso, pues las islas de barrera, como lo vemos, están muy asociadas a las zonas de laguna costera, porque en algún momento una isla de barrera puede generar una laguna costera y en su vez pues puede generar también una llanura costera. Entonces son procesos que pueden estar asociados a la evolución de la línea de costa y de ese proceso costero. Si vemos entonces la isla de barrera, aquí vemos un ejemplo donde había una antigua zona de isla de barrera que ya fue erosionada, ya fue secada, la laguna costera está, digamos, seca y quedaron los distintos elementos. Ya tenemos en esta zona, tenemos la zona de dunas, una zona de antiguo lecho de laguna costera o de zona costera que tenía algún depósito de agua. Probablemente cuando llueve aquí se vuelve a hacer una pequeña laguna, pero debe ser temporal. En este caso vemos los promontorios de los distintos dunas que ya tienen vegetación, entonces parecen unas pequeñas montañas, pero generalmente son dunas. Las dunas siempre en muchos casos se acumulan con vegetación, y la vegetación, este proceso, son los que alimentan las playas. Y vemos la playa, en este caso vemos una playa grande, una playa que tiene un sistema natural bien alimentado, una zona de dunas, una playa que se alimenta de la erosión de estas dunas y de los procesos erosivos normales del mar. En este caso vemos una isla de barrera frente a Texas, en Corpus Christi, donde se ve que hay una gran bahía. Obviamente aquí tenemos ya procesos geomorfológicos asociados a actos o, digamos, acciones humanas en el que estas zonas han sido canalizadas. Entonces obviamente la isla de barrera está, digamos, es como una frente a una playa previa a la playa original, como debería estar, en el que obviamente hay una bahía o unas bahías, hay unas entradas, hay espigones. Bueno, hay una gran modificación, pero la característica principal es que aquí todavía tenemos una isla de barrera, y esa isla de barrera en cierta manera está poblada y ha sido, digamos, aprovechada para desarrollar esta ciudad que da, digamos, frente al Golfo de México. Aquí vemos otros ejemplos, en este caso, de estas formaciones de islas de barrera. Sí, las islas de barrera pues tienen una gran formación desde el punto de una gran dinámica desde el punto de vista geomorfológico, y pues en muchos casos dependen también de procesos acumulativos, como en este caso las islas de barrera pueden formarse a partir de formaciones naturales como son los manglares. Entonces los manglares pueden hacer que se acumule, en este caso estos son manglares, pueden hacer que se acumule sedimentos, y esos sedimentos ir haciendo una acumulación mayor para generar islas de barrera. ¿Sí? La dinámica de cómo se cambian estas islas pues está muy asociada a los procesos ya sea de tormentas o los procesos de la dinámica marina, como las corrientes. Una tormenta puede generar que una isla de barrera o crezca, aumente, o que desaparezca, dependiendo pues de cómo sea la interacción. Cuando tenemos las zonas de deltas, los deltas pues son estos lechos que el río llega, deposita en una zona costera y va generando una distribución generalmente de los sedimentos, barros, limos, arenas, gravas, a partir de la desembocadura. En Colombia pues tenemos muchos deltas, tenemos el delta del Sinú, el delta del Magdalena. En el Pacífico hay muchos otros ríos. Generalmente los ríos del Pacífico son los que mayor cantidad de limos, arenas pueden llegar
a la zona costera en esta especie de deltas. ¿Sí? Los deltas son estos bracitos, esta mano que se puede partir en distintos niveles, generalmente asociado a sedimentos, tienen mucho material sedimentario. Entonces, pues lo que hace el delta es que acumula, en cierta manera, divide el aporte del río en distintos canales. Esos canales llevan distintos niveles de sedimentos a cauces, digamos, un poco más pequeños, distribuyendo partículas gruesas, materiales finos como arenas, como sedimentos, como gravas, y obviamente esto se va acumulando dependiendo del tamaño y de la densidad del material, ¿sí? Entonces, los deltas son muy importantes principalmente porque al ser un proceso de sedimentación, los niveles de sedimentación de un río, como en este caso el Nilo, son los que más desarrollo pues llevan a un país como Egipto. O sea, un país como Egipto no puede sobrevivir si no tiene un río. En este caso, el río, todo lo que vemos alrededor del área del río son las zonas de cultivo. Y como son zonas de cultivo, son procesos erosivos que llevan gran cantidad de nutrientes, y esos procesos de nutrientes, de limos, de arenas, nos dejan la capacidad, en este caso en este río y en esta zona que es una pequeña franja alrededor del río, la capacidad de cultivar y poder, digamos, hacer la interacción. Esta es una de las zonas más importantes de la zona de Egipto, porque se puede cultivar a partir de que el río dejó depósitos de variedades en distintos tipos de formas geomorfológicas de depósito, y con esos depósitos, obviamente con la inundación anual, pues se va a generar cultivos. Posiblemente se puede hacer un cultivo mucho más eficaz por la cantidad de nutrientes que tienen. Aquí vemos otro ejemplo de la dinámica de los cultivos alrededor del delta del río Nilo. Este es otro delta, en este caso el delta que podemos encontrar en Colombia, es el delta del Sinú. Y pues obviamente aquí tenemos dos subdivisiones, no tenemos varios brazos como lo tiene el río Nilo, pero sí tenemos dos subdivisiones del río. En este caso, el delta tiene dos pequeñas divisiones. Entonces la costa deltaica pues generalmente asocia a que el río se desplaya o se expande cuando llega a la zona costera en distintos brazos, y esos brazos pues van a tener distinta velocidad, distinto nivel de caudal, distinta acumulación de sedimentos. Generalmente los lugares donde llegan los deltas tienen gran cantidad de acumulación de sedimentos. Aquí vemos un ejemplo del río Magdalena. Este es el delta del río Magdalena. Obviamente está modificado antes de que se hiciera la zona del puerto de Barranquilla y la zona de el delta del río Magdalena fue modificado. O sea, esta zona antes tenía múltiples islas y se desplayaba, digamos, la pluma de contaminación o la pluma de sedimentos era mucho más extendida. En este caso, Bocas de Ceniza se creó hacia los años 30 y modificó el delta del río Magdalena. En este caso, el río Magdalena pues evolucionó y generó una cierta cantidad de acumulación de sedimentos. Los sedimentos que podemos ver aquí, también podemos ver que al río, al llegar al mar, también se genera en el fondo. En el fondo podemos entrar y ver que en este caso estamos viendo una batimetría de alta resolución de la zona del Magdalena. Podemos ver que el río, el delta del río, genera unos ciertos canales a nivel submarino. Aquí podemos ver algunos. En este caso se alcanzan a ver 1, 2, 3. Y el delta principal, en el que el río sigue socavando de cierta manera los sedimentos en el fondo marino. Si vemos en el caso del delta o los deltas, entonces desde la parte superficial podemos ver que los deltas generan esta acumulación de sedimentos alrededor del lugar donde llegan. Desde el punto de vista del fondo submarino también van a seguir haciendo acumulación y arrastre, y dependiendo pues del tipo de costa pues vamos a tener un cierto tipo de delta, ¿sí? También obviamente muy relacionados con el accidente geográfico y con el material en el que esos sedimentos se estén acumulando, ¿sí? Dependiendo de la geomorfología y del lugar, el aspecto de donde está llegando y el tipo de sedimentos que estén llegando, pues vamos a tener distintos niveles de acumulación. Las costas volcánicas entonces
son, como dice la palabra, pues vienen a partir de el fenómeno de un origen volcánico. En este caso vemos una costa volcánica de una isla que viene a partir de los procesos erosivos de los materiales de una zona costera con la interacción del mar y los procesos erosivos contra una costa que tenga erupción volcánica o orígenes de materiales volcánicos. Como veíamos anteriormente, los volcanes pueden generar también alrededor de su isla o de la costa de la isla una formación coralina. Entonces hay costas que pueden también generar costas de origen coralino, muy asociadas de pronto a procesos de cientos de miles de años que también inicialmente se dieron por erupciones volcánicas. Aquí vemos un ejemplo de una isla, en este caso un cono volcánico que todavía se mantiene, digamos, estable, no se ha erosionado completamente, pero en cientos de miles de años esta erosión pues va a generar que alrededor de la isla se pueda, digamos, erosionar toda la caldera, pero este es un proceso reciente de vulcanismo en términos, digamos, geológicos. Como vemos entonces, las islas volcánicas, si bien generan una costa volcánica, también pueden generar una costa volcánica asociada a arrecifes coralinos por la acumulación en cientos de miles de años de las barreras de arrecifes alrededor de las islas volcánicas generadas principalmente por un volcán. Ya habíamos hablado un poco de esto, de cómo es el proceso de la generación de los atolones. ¿Sí? Tenemos un volcán y generalmente el volcán hace erupción, genera, digamos, su material que llega hasta las costas exteriores de la caldera. Ese proceso se erosiona generando lagunas o islas de barrera. Esas islas de barrera alrededor de las lagunas o islas también van a generar arrecifes, y esos arrecifes, obviamente, la caldera volcánica se erosiona, generalmente subside, se derrumba y genera esto que vamos a ver aquí, que es entonces un atolón. Generalmente un atolón es una caldera erosionada alrededor de un arrecife o una zona coralina fuertemente desarrollada. Aquí vemos las distintas etapas, entonces la isla volcánica ya con la formación de lagunas y de barreras, en este caso ya el último estadio, que es el atolón completamente erosionado y ya con el coral, digamos, fuertemente influenciado y desarrollado. En este caso, otro ejemplo, aquí vemos, digamos, ya zonas que vemos islas de arrecife, en los que los arrecifes están correctamente formados, ¿sí? Ya principalmente son zonas arrecifales, ya las calderas y el origen volcánico completamente erosionado. Aquí otro ejemplo, en los bordes exteriores del atolón, ¿sí? Quedan todavía zonas de caldera. Y alrededor pues del mundo entonces podemos encontrar que hay una gran distribución de arrecifes de coral. No necesariamente los arrecifes de coral se dan alrededor de zonas volcánicas. Puede ser muy común alrededor de la generación de un atolón, alrededor de las zonas volcánicas, pero los arrecifes, en este caso la distribución a nivel mundial está dentro de este, digamos, esquema donde vemos las líneas rojas. Muchas de las zonas rojas son las que tienen la distribución de las zonas de coral alrededor del mundo. Entonces, las zonas de coral pueden originar que las playas tengan orígenes calcáreos, principalmente de origen coralino. Entonces, muchas zonas de playa alrededor de los lugares donde encontramos generalmente las arenas blancas muy finas, como son las zonas de las islas, digamos las islas del Rosario. Casi todas las islas del Rosario son de origen coralino, de origen calcáreo. Son arenas muy finas, muy apetecidas, porque la playa es la playa clásica de color blanco con mar, digamos, azul. En este caso pues vemos otro ejemplo de la formación del atolón. Tenemos un volcán, el volcán se erosiona en cierta manera, genera zonas de barrera y arrecifes. Alrededor de los arrecifes ya se genera un, digamos, proceso erosivo en el que la caldera completamente es erosionada y se queda finalmente como un atolón. Si vemos entonces también el fallamiento alrededor de las zonas de los continentes pueden generar que se den elementos de desarrollo de la playa. Aquí vemos un caso, esta zona de Long Beach, donde el proceso erosivo o el análisis en cuanto a los
procesos de placa, de subducción, pueden generar unas líneas largas de la playa. En este caso, pues estas playas coinciden en cierta manera con las zonas de fallamiento o hundimiento, generalmente por los procesos de fallamiento o las zonas de falla. Entonces muchas zonas de falla, así como en ciertas partes muchos ríos son formados o son encajonados en su figura o en su forma geomorfológica por fallas, en las zonas de costa también muchas playas tienen influencia de los procesos de fallamiento. Aquí podemos ver en este ejemplo una costa de falla donde tenemos un proceso de subducción y un fallamiento, el cual da ese lineamiento desde el punto de vista geológico y geomorfológico, y la formación de la playa también se debe a ese tipo de evento geomorfológico. Entonces, para grandes rasgos resumir, tenemos que siempre vamos a tener una fase inicial de construcción de las montañas, en este caso la montaña o las zonas costeras por procesos de inundación, ascenso del nivel del mar. Ese proceso se ve erosionado por procesos de los cientos de miles de años subsecuentes, y en algún punto entonces los distintos materiales ya van a terminar siendo erosionados y van a generar los distintos niveles de los procesos geomorfológicos que podemos encontrar en la playa. Entonces tenemos una fase inicial, generalmente los procesos cuando las montañas se originaron, luego fueron las zonas costeras ya sea atacadas por inundaciones o por ascensos del nivel del mar, y esos procesos posteriores a las distintas épocas pues van a generar obviamente una etapa final en que se van a dar las distintas desarrollos de los aspectos geológicos y geomorfológicos de una zona de playa. Cuando vemos esto un poco más en el tiempo, o sea, cuando ya tenemos la madurez, entonces vemos que la zona de playa pues ha sido completamente erosionada, ya tenemos playas completamente en línea de costa, completamente marcadas, tenemos zonas de aspectos de una playa un poco más ancha, tenemos zonas de planicies, digamos, costeras, y elementos en que ya la madurez se puede ver cuando los ríos y la zona de playa es mucho más ancha y mucho más erosionada. Aquí vemos entonces ejemplos de la acción de las zonas de costa, como esos procesos entonces ya de los distintos niveles de erosión, los distintos estados de la playa, pues nos va a dar los distintos accidentes costeros, ¿sí? Cabo, punta, ensenada, bahías, acantilados. El acantilado pues tradicionalmente lo vemos aquí, es un ejemplo en el que tenemos una zona de material que ha sido poco erosionado y que está en constante proceso de erosión, generando, digamos, caídas de bloques, erosión, playas debajo de esta zona de acantilamiento. Aquí vemos un proceso de acantilado generando unas pequeñas playas o playas de bolsillo, como se conoce desde el punto de vista técnico. En este caso, las ensenadas, una pequeña entrada pequeñita, una especie de micro laguna o una especie de micro bahía, obviamente están muy asociadas a islas, a zonas de costa, obviamente de acantilados. Aquí vemos una ensenada, digamos, una bahía que está rodeada por una entrada del mar, ¿sí? En este caso, esta es la zona de Cartagena, tenemos una zona que está rodeada por la barrera, digamos, de las construcciones o de la antigua zona de tierra, ¿sí? Y tiene una entrada pequeña por acá. Aquí la vemos, Boca Grande, Tierra Bomba. En este caso la zona de Boca Grande es un poco más la interacción es un poco más pequeña, ¿sí? Y tenemos la isla de Tierra Bomba, una de las islas más grandes, más pobladas del mundo por términos de tamaño de área. El Cabo Punta, pues entonces el cabo, como dice la palabra, pues está entrando dentro del mar y nos está mostrando pues que se está proyectando hacia la tierra. Este es el Cabo de la Vela en La Guajira. Aquí vemos entonces el cabo que va entrando dentro de la zona marina, una punta que va saliendo. Y alrededor de las formas que tenemos en la playa pues encontramos una gran variedad, principalmente las barreras, ¿sí? Los bancos de arena, que son los que generan alrededor de los procesos de la deriva de playa estos bancos de arena, estas acumulaciones de arena, la playa, que es lo más clásico en el proceso de acumulación. Y dependiendo de todos los procesos, pues entonces, viendo una sección de playa en resumen, pues vamos a tener la zona costera trasera, que va a ser asociada principalmente a las zonas de dunas,
La zona de la costa, obviamente donde choca todo el proceso, ¿sí? Entre las dunas y la playa como tal, o sea, la costa. También vamos a tener la playa, que es donde el agua sube y baja, generalmente donde da el proceso de marea, de ascenso de marea, de rompimiento de ola. Y la zona offshore o la zona de baja mar, que es el proceso que está generalmente cubierto de agua y es donde tenemos el agua que pues, está entre la zona de rompimiento y la zona antes del fondo marino. En este caso pues tenemos distintas categorías posicionales de la zona costera, como son las entradas marinas, ¿sí? Aquí vemos otros ejemplos, la zona de playa, el tómbolo, que es cuando un brazo, digamos, se ha erosionado y genera una playa de conexión, en este caso entre un punto que puede ser una pequeña isla que está separada de este ejemplo de continente y se genera una acumulación de arena. Estas acumulaciones de arena pues están alrededor de todas las zonas de playas, generando, digamos, la laguna costera o la isla de barrera. Los bancos y las barras de arena pues están muy acumulados o muy generados por acumulación, generalmente de la deriva litoral, y esa acumulación por procesos de arrastre de la playa pues generan estos bancos de arena. Estos bancos de arena pues están muy relacionados con el flujo y la dirección de las corrientes o el flujo de la deriva litoral, ¿sí? Muy asociado a hacia dónde está fluyendo. Estos bancos de arena generalmente cambian en el tiempo y son, digamos, relativamente fáciles de identificar porque son muy temporales. Aquí vemos el ejemplo del tómbolo, donde el accidente geográfico en el cual se forma una pequeña isla en la unión entre una isla y una zona de tierra. Aquí vemos un ejemplo ya con la zona de tierra y la arena que va generando esa conexión. Esta conexión puede existir en el tiempo y puede romperse en algún momento, ya sea por procesos erosivos o por procesos de tormenta. Y la llanura costera es pues todo el proceso que nosotros encontramos generalmente asociados a las zonas de playa. Las zonas de playa en extensiones, aquí en Colombia podemos ver muy bien las llanuras costeras en la zona del Pacífico previa a llegar a la playa, en las zonas muy planas. En la zona costera de La Guajira se evidencia muy bien la llanura costera y en ciertas zonas como lo que es Santa Marta y Cartagena hay zonas donde la playa se extiende mucho, eso es una llanura, una zona muy plana previa a la zona costera. Entonces es una zona de llanura costera que nos revela, digamos, un accidente geográfico y una evolución de la zona montañosa, obviamente en cientos de miles de años. Nosotros podemos ver la llanura costera en Colombia, aquí muy bien, en este caso se ve la llanura costera de La Guajira con unas pequeñas montañas, ¿sí? Pero principalmente acá vemos toda la zona de llanura costera. Son zonas planas que se extienden desde cientos de kilómetros hasta el borde de la playa. La llanura costera pues sería todas estas zonas planas antes de llegar a la zona, digamos, de playa. Como vemos, la llanura costera pues es un proceso también de evolución, ¿sí? Principalmente tenemos una fase inicial de esa zona plana y esa zona plana pues entonces se va en cierta manera erosionando o digamos perdiendo cierta evolución o evolucionando, va cambiando, y al cambiar esa finalmente pues termina en un proceso en el que ha sido completamente erosionada y generalmente ya genera las playas, los procesos deltaicos, ¿sí? Como nosotros inicialmente lo vemos. El proceso de inicio de la llanura costera generalmente está asociado a una orogénesis a nivel, digamos, mundial, a nivel de continente. Va evolucionando, va erosionando y esa erosión y ese cambio va generando obviamente unos distintos niveles. Finalmente pues tenemos un relieve muy bajo donde la zona está muy plana y está asociada a que aparte de la playa, atrás de la playa la zona es muy plana. Generalmente está asociada a llanuras costeras. Si tenemos un relieve montañoso o tenemos un relieve, digamos, distinto, escarpado, pues entonces no tenemos formación de llanura costera. En este caso, pues la célula litoral, que es todo el proceso de cómo se da la erosión y cómo se da, digamos, la acción que cambia la forma de esa deriva
alrededor de la costa, pues vamos a tener el proceso de erosión, que es la pérdida de arena, y el proceso de acreción, que es la ganancia de arena. Aquí lo vemos en resumen. La célula litoral nos está mostrando esa deriva litoral. Lo que va haciendo es erosionando, y en un punto va acumulando y en otro punto va acumulando y erosionando. Entonces se va a tener ciertos niveles de acumulación y erosión. En todo este proceso de la célula litoral o de la célula costera, que es toda la dinámica que tenemos aquí, pues vamos a poderlo ver. Muchas gracias.